Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTeching, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Muchas veces pensamos que la obesidad comienza cuando el cuerpo cambia y el exceso de peso se vuelve visible, pero en realidad el problema empieza mucho antes, en un nivel que no siempre podemos ver, el nivel molecular. Antes de que aparezcan los signos clínicos, ya se están activando procesos silenciosos como la inflamación, alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina y disfunción vascular, que preparan el terreno para el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. Comprender estas señales tempranas cambia por completo nuestra manera de entender la obesidad, ya no solo como una condición visible, sino como un proceso biológico complejo que inicia de forma silenciosa y progresa mucho antes del diagnóstico. Pero para profundizar en esta perspectiva y entender cómo las alteraciones tempranas pueden ayudarnos a anticipar el riesgo cardiometabólico, escucharemos la presentación titulada La obesidad no empieza donde se ve, señales moleculares tempranas del riesgo cardiometabólico, a cargo del doctor Adrián Hernández Díaz Couder. Me permitiré presentarlo. El doctor Díaz Couder es investigador en biomedicina enfocado en el estudio de los mecanismos moleculares asociados con la obesidad, la resistencia a la insulina y el riesgo cardiometabólico, especialmente en población infantil y en modelos experimentales. Su trabajo integra herramientas de biología molecular y ciencias ómicas para analizar los microARNs y los ARNs largos no codificantes, genes relacionados con inflamación, lipogénesis y estrés celular, así como biomarcadores contenidos en vesículas extracelulares. Su línea de investigación busca identificar señales tempranas de enfermedad y generar evidencia con potencial aplicación en prevención, diagnóstico y comprensión de los trastornos metabólicos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación y quiero agradecer la invitación para dar la plática que lleva por nombre La obesidad no empieza donde se ve. Señales moleculares tempranas del riesgo cardiometabólico. Para empezar, definiremos qué es la obesidad. Bueno, la obesidad se considera una enfermedad multifactorial en la que interactúan factores sociales, ambientales, epigenéticos y genéticos, pero y puede afectar tanto a niños como a adultos. Su desarrollo ocurre cuando existe un desbalance energético, es decir, cuando el consumo calórico supera el gasto energético. Y esto conlleva a una acumulación de depósitos de tejido adiposo en el organismo, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud. Además de ser un órgano de almacenamiento de energía en forma de triglicéridos, el tejido adiposo se considera un órgano endocrino activo que secreta múltiples adiposinas, las cuales pueden regular diversos procesos celulares en múltiples órganos. Por mencionar algunos, el sistema inmunológico, el sistema vascular, el sistema nervioso central, el intestino, el hígado, páncreas, músculo y también se puede autorregular. Bien, sin embargo, cuando existe una acumulación excesiva de tejido adiposo por alta ingesta de dietas ricas en carbohidratos y grasas, se generan cambios funcionales en el tejido adiposo, promoviendo la hipertrofia del adipocito. Se sabe que el adipocito hipertrófico es un adipocito disfuncional, el cual presenta un desbalance en la producción y secreción de adiposinas proinflamatorias, las cuales participan en el desarrollo de la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad, dislipidemias, resistencia a la leptina y disfunción de la célula beta pancreática. Y cuando estas condiciones se encuentran de manera crónica, desarrollan enfermedades asociadas a la obesidad, como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas y algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, la obesidad se puede considerar que es una antesala de otras enfermedades metabólicas. Por otro lado, estudios epidemiológicos han reportado que ha incrementado la prevalencia de sobrepeso y obesidad, principalmente la infantil, en las últimas décadas. Por ejemplo, entre 1990 y el 2021, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en conjunto se duplicaron en todo el mundo. Pero si solo tomamos la obesidad por sí sola, se triplicó. Además,
La encuesta nacional de salud y nutrición realizada en el 2024 reportó un incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares y adolescentes entre el 2006 y el 2023, donde los escolares pasaron de 34.8 a 36.5% y los adolescentes de 33.2 al 40.4%. Este incremento se ha mantenido, bueno, es un incremento sostenido a lo largo de los años, pero se ha asociado con un aumento del consumo de azúcar añadida a través de los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, el consumo de azúcar añadida en promedio representa el 21.9% de la ingesta total de energía, cuando se recomienda que sea menos del 10%. E inclusive la Organización Mundial de la Salud sugiere que se reduzca al 5%. También en Salud reportó que el 66% de la población mexicana supera el consumo recomendado de azúcar añadida, siendo las bebidas azucaradas la principal fuente. Y bien, ¿qué son las bebidas azucaradas? Bueno, se definen como cualquier bebida no alcohólica y no láctica que contiene azúcar añadida, ya sea sacarosa y o jarabe de maíz de alta fructosa. Ejemplo típico de estas son los refrescos, jugos, tés, cafés, bebidas deportivas, energéticas y bebidas saborizadas. Pero lo preocupante es que hay una alta prevalencia del consumo de estas bebidas en nuestra población. Perdón. En Sanut en el 2023 reportó que más del 80% de los diferentes grupos de edades consumen bebidas azucaradas. En particular, el 82.6% de los preescolares consumen bebidas azucaradas, el 93.6% de los escolares, el 90.3% de los adolescentes y el 76.3% de los adultos. Entonces, pues casi todos los mexicanos consumimos bebidas azucaradas y no solo una, consumimos bastantes al día. Ahora bien, dentro de las bebidas azucaradas hay un componente clave llamado fructosa. Y bien, ¿qué es la fructosa? Bueno, la fructosa es un monosacárido o también un azúcar simple que se encuentra de manera natural en frutas, verduras y en la miel, pero también es un componente predominante de los edulcorantes más utilizados en la industria alimentaria. Como mencioné anteriormente, la sacarosa y el jarabe de maíz de alta fructosa. Recordando que la sacarosa es un disacárido compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa unidos mediante un enlace glicosídico, mientras que el jarabe de maíz alta fructosa es una mezcla de monosacáridos, ya sea de glucosa, bueno, de glucosa y fructosa, pero se encuentran en diferentes proporciones, siendo la más utilizada en la industria la de 45% glucosa y la de 55% fructosa. Además, diversos estudios, tanto clínicos como experimentales, han demostrado que su consumo crónico genera alteraciones metabólicas. Como podemos observar en este esquema, el hígado está representado de una manera circular. Se sabe que el hígado puede metabolizar cerca del 70 al 80% de la fructosa que se ingiere y es ingresada a las células, en este caso a los hepatocitos, mediante el transportador de glucosa tipo 5, el cual es independiente de la insulina. Entonces no necesitamos insulina para ingresar la fructosa. Ok, una vez que la fructosa ingresa a las células, especialmente a los hepatocitos, como podemos observar en la parte superior del esquema en los recuadros color rosa, una pequeña fracción de fructosa puede activar la gluconeogénesis para la producción de glucosa, lo que favorece un estado de hiperglicemia. Esto en condiciones de consumo crónico. En los recuadros de color verde podemos ver pues, la función de la enzima fructosinasa, que fosforila la fructosa a fructosa 1-fosfato. Cabe destacar que la fructosinasa no tiene reguladores negativos,
por lo que se metaboliza prácticamente toda la fructosa que ingresa a la célula. Y esto produce que haya una depleción de ATP, que se esté acabando la energía porque se está fosforilando toda la fructosa que ingresa. Esto activa el metabolismo de las purinas para producir ácido úrico, el cual es un inhibidor potente del óxido nítrico. Y esto va a favorecer un aumento de la presión arterial. Como podemos ver también en los recuadros color amarillos, la fructosa, bueno, su metabolismo de la fructosa e intermediarios metabólicos como el diacilglicerol, este último, cuando incrementa su concentración en las células, se vuelve lipotóxico, por lo que tanto la fructosa y su intermediario activa vías celulares asociadas a la inflamación y a la resistencia a la insulina, el cual favorece pues, la fosforilación de la serina del sustrato del receptor de insulina 1 y así interfiere con su señalización. Por último, podemos observar los recuadros de color azul, el cual se ha observado que metabolitos de la fructosa y la fructosa pueden activar estos factores de transcripción, los cuales se asocian con la inducción de la expresión de genes lipogénicos, los cuales favorecen la sobreacumulación de triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, los cuales promueven o pueden participar en el desarrollo de la expansión del tejido adiposo y generando así la obesidad. También la sobreproducción de ácidos grasos promueve la acumulación ectópica de estos ácidos grasos en tejido no diseñado para almacenar grasa, como en el músculo y el páncreas, el cual puede generar pues también resistencia a la insulina en estos tejidos. Bien, por lo que esta información nos sugiere que la fructosa se puede categorizar como un factor de riesgo cardiometabólico, dado que altera el metabolismo de manera importante cuando su consumo es crónico. Bien, además de la exposición a fructosa, estudios han demostrado asociaciones con biomarcadores endógenos y alteraciones metabólicas subclínicas, lo que apoya su papel en etapas tempranas del riesgo cardiometabólico. Como podemos ver en este estudio, realizado en 41 niños y adolescentes con ingesta de sacarosa y fructosa a través de bebidas azucaradas. Y se encontró correlaciones positivas con las concentraciones de ácido úrico en circulación con la cantidad de bebidas azucaradas que consumen. Y recordando pues que el ácido úrico es un producto metabólico preocupante porque cuando consumimos bebidas azucaradas incrementa rápidamente el ácido úrico, aproximadamente de entre 20 y 30 minutos, pero si estamos consume, vamos a generar un estado de hiperuricemia, un estado de hiperuricemia, lo que va a generar estrés celular, también amplifica el estado inflamatorio característico en la obesidad y también participa pues, en la alteración de la señalización de la insulina. Por lo que mantener este metabolito elevado pues, puede perjudicar, ¿no?, el estado o iniciar en etapas tempranas estas alteraciones metabólicas. Asimismo, en este otro estudio, en una corte de 1,545 adolescentes, encontraron que si aumentaba el consumo de bebidas azucaradas, se asociaba con niveles mayores de ácido úrico, de resistencia a la insulina, con la circunferencia de la cintura y con niveles inferiores del colesterol bueno, el colesterol HDL, y también se asocia negativamente con la glucosa en ayunos. Entonces, estos pueden ser unos marcadores metabólicos, cardiometabólicos tempranos de que la fructosa en nuestros niños y adolescentes ya está generando problemas metabólicos y todavía estos niños, cabe destacar que estos niños no tienen eh, bueno, algunos tienen obesidad, pero no todos. Entonces, ya son marcadores importantes para elucidar un daño temprano.
Más allá de las alteraciones en los marcadores cardiometabólicos, la alta ingesta de fructosa favorece también mecanismos celulares tempranos. Entre ellos es el estrés del retículo endoplásmico. Para entrar en contexto, el retículo endoplásmico es de los organelos celulares más grandes que hay en la célula y tienen tareas muy importantes como la síntesis de lípidos y la síntesis de proteínas. Cuando tenemos en condiciones de alta demanda de síntesis de proteínas, el retículo endoplásmico es encargado de esta síntesis, y cuando se le demanda mucha síntesis de proteínas, ya sea por un estado de ingesta alta calórica, este organelo se es superado en esta capa, no tiene tanta capacidad de sintetizar muchas proteínas, por lo que ya no puede plegar bien las proteínas o no las pliega. Y se empiezan a concentrar estas proteínas mal plegadas o no plegadas en el retículo endoplásmico, lo que induce el estrés del retículo endoplásmico. Y al inducirse este estrés, se activa la respuesta de las proteínas no plegadas, con la finalidad de restablecer la homeostasis celular a través de la activación de tres sensores importantes, que es IRE1, PERC y ATF6. Nosotros nos vamos a centrar en la vía de PERC porque vamos a estudiar el factor de transcripción activador 4. Cuando se activa PERC por un estado de estrés, se fosforila PERC a la subunidad alfa del factor de iniciación eucariótico 2, el cual parcialmente inhibe la traducción de los RNA mensajeros, pero se favorece la traducción del factor de transcripción activador 4, el cual está asociado con el metabolismo de los aminoácidos, con el balance redox, con la apoptosis, pero en estado de obesidad se asocia también con, eh, con la síntesis de lípidos. Por lo que el estrés del retículo endoplásmico tiene un papel clave en el desarrollo de la obesidad. ¿Y por qué tiene clave? ¿Por qué tiene un papel clave el estrés? Bueno, el factor de transcripción activador 4 se demostró que tiene un papel muy importante, porque en un estudio experimental en ratones con deficiencia de la proteína ATF4, es decir, lo modificaron genéticamente para eliminar esa proteína. Y estos ratones les dieron una dieta alta en fructosa, ¿ok? Para generar hipertrigliceridemia. ¿Y qué encontraron en estos ratones sin esta proteína TF4? Pues que disminuyó el contenido de triglicéridos en el hígado con respecto a los ratones que también recibieron fructosa, pero sí tenían esta proteína. También ganaron menos masa grasa. También, bueno, y aquí lo normalizaron con respecto al peso corporal, y también ganaron menos peso. Entonces, esto es una maravilla, porque al eliminar este gen, pues el ratón es resistente a la dieta alta en fructosa, no engorda, tiene menos masa, pesa menos y pues acumula menos triglicéridos en el hígado. Pero se preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Entonces, analizaron la expresión proteica de genes asociados con la lipogénesis y encontraron que al eliminar esta proteína disminuía los genes PPAR gamma, el ácido graso sintasa, la acetilcoenzima carboxilasa y el factor de transcripción lipogénico. Entonces, estos se encontraban disminuidos, pero al determinar los genes o los niveles proteicos de genes asociados a la beta-oxidación, estos no sufrieron cambios. Entonces, pudieron concluir que el gen del factor de transcripción activador 4 está asociado con la lipogénesis. Y también estudiamos los RNAs no codificantes. Para poder entender qué son, les voy a dar una pequeña introducción. Antes, a través de estudios de transcriptómicos, sé que los RNAs no codificantes se consideraban subproductos de la transcripción masiva con menor significado biológico.
Pero cuando se realizó el proyecto ENCODE, encontraron que el 80% del genoma humano tiene la capacidad de transcribirse a RNAs no codificantes, por lo que además, bueno, ya con más estudios y más tecnología, encontraron que son muy importantes en múltiples procesos biológicos, los que pueden regular procesos fisiológicos, así como de enfermedad. En mi laboratorio estudiamos dos especies de RNAs no codificantes, que son los microRNAs y los RNAs largos no codificantes. ¿Qué son los RNAs largos no codificantes? Pues son moléculas de RNA que no codifican a proteínas y tienen una longitud mayor de 200 nucleótidos de longitud y tienen un papel importante de la regulación de la expresión génica a través de estas funciones de esponja, los cuales tienen una secuencia complementaria de los microRNAs, entonces los secuestran y pueden abolir la regulación de la expresión génica de los microRNAs y pueden favorecer la expresión de algunos genes. También sirven como andamios, los cuales se pueden unir o interactuar con otras proteínas importantes en la transcripción para poderlos guiarlos a su lugar adecuado en las regiones promotoras y así poder inducir la expresión génica. También funcionan como guías, pueden interactuar con factores de transcripción y el RNA codificante tiene secuencias complementarias con regiones cercanas a la región promotora del gen y así puede ayudar a que se transcriban ciertos genes. Y la función de andamio, bueno, de anclaje, por decirlo así, que puede secuestrar factores de transcripción o separarlos de las regiones promotoras de los genes y así evitar que se traduzcan que se transcriban esos genes. De esta manera participan los RNAs largos no codificantes. Yo estudio en particularmente uno que se llama el gen expresado maternalmente 3, llamado por sus siglas en inglés MEC3. Es un regulador de la expresión génica a través del señuelo molecular. Son estas dos interacciones. Funciona como esponja y como señuelo. Y tiene funciones muy importantes dentro del ciclo celular y la apoptosis también es supresor tumoral, pero tiene un papel importante o emergente en la inflamación y el metabolismo. Estudios previos se ha encontrado que en mujeres con obesidad se incrementa la expresión de este largo no codificante en el tejido subcutáneo de las mujeres con obesidad con respecto a las mujeres con peso normal. Ya tenemos este indicio. En obesidad se incrementa su expresión. Y observaron que correlacionaba con indicadores relacionados con el metabolismo, como el índice de masa corporal, como la circunferencia de cintura, de cadera, con la insulina en ayunos y con el índice HOMA. Esto nos dice que pudiera tener un papel muy importante en el desarrollo de la obesidad. También encontraron correlaciones positivas con genes relacionados con la lipogénesis, como el PPAR gamma y el ácido graso sintasa. Esto nos da una idea muy interesante acerca de este largo no codificante. Y también se realizaron estudios in vitro en hepatocitos de la línea celular EPG2. Y para simular un ambiente inflamatorio característico de la obesidad, estos hepatocitos fueron estimulados con el factor de necrosis tumoral alfa y encontraron que al estimularlos incrementaba el contenido de triglicéridos de estas células. Y esto fue acompañado con el aumento de la expresión de MEC3 y de genes asociados con la lipogénesis. Y luego se preguntaron, ¿qué pasa si yo incremento la expresión de este microRNA sin la estimulación del TNF-alfa? Mediante la transcripción de un adenovirus que tiene la secuencia de MEC3, observaron que incrementó efectivamente la expresión de MEC3 en estas células,
Pero al aumentar la expresión de este largo codificante, disminuyó la expresión de estos genes asociados a la adipogénesis, tanto el RNA mensajero como la proteína. Entonces, esto nos indica que efectivamente tiene un papel regulador en el metabolismo de los lípidos. Y ahora se preguntaron, ¿qué pasa si estimulo a las células, a los hepatocitos con TNF-alfa para que acumulen mayor lípidos, pero si les quito este RNA largo no codificante? Para eliminarlo, transfectaron a las células con un SIRNA específico para MEC3. Y aquí se observa que sí disminuyó la expresión de MEC3 a través del SIRNA en los recuadros, bueno, en los rectángulos negros. Interesantemente, incrementó la expresión, fue mayor la expresión cuando estimulaban con TNF-alfa y inhibían MEC3 de estos genes lipogénicos. También encontraron que acumulaban más triglicéridos a comparación de solo la estimulación con TNF-alfa. Entonces, sí tiene un papel muy importante en la regulación metabólica con respecto a los lípidos. Entonces, esto nos llevó a preguntarnos, ¿qué pasará con este largo codificante en niños y cómo es su asociación con la ingesta de azúcar añadida? Como podemos ver en este recuadro, se midieron genes lipogénicos como el factor de transcripción unido al elemento regulador de esterool 1, el ácido graso sintasa, el acetilcoenzima carboxilasa, el gen FTO, ATF4 y el RNA largo codificante. Como podemos observar, todos estos genes están disminuidos, excepto MEC3. ¿Y qué nos dice estos resultados? Que esto puede ser un mecanismo compensatorio, dado que al mantener elevado la expresión de MEC3, pudiera estar regulando estos genes hipogénicos. Entonces sería como un colchón protegiendo al niño que no genere estas dislipidemias a través del incremento de la expresión de este largo no codificante. Después hicimos una regresión cuantílica de la expresión de MEC3 y su asociación con la expresión de genes involucrados con la lipogénesis. Y efectivamente encontramos asociaciones positivas. Entonces nos quiere decir que MEC3 pudiera estar regulando todos estos genes. ¿De acuerdo? Entonces nos pudiera estar indicando que MEC3, el incremento pudiera estar dando un mecanismo temprano sobre la alteración metabólica de los lípidos. Y bien, ahora hablaré de los microRNAs. ¿Qué son los microRNAs? Son RNAs no codificantes, pero ahora son más pequeños, por eso su nombre micro, que ronda de un tamaño de 19 a 22 nucleótidos de longitud y tienen funciones muy específicas, el silenciamiento génico a nivel post-transcripcional, es decir, después de la transcripción, pero antes de la traducción. Y puede inhibir la traducción de los RNA mensajeros blancos o puede degradar el RNA mensajero. ¿Y cómo lo hace? Bueno, si la complementariedad es perfecta entre el microRNA y su RNA mensajero blanco, se va a degradar, se van a activar mecanismos para degradar el RNA mensajero. Pero si la secuencia no es perfecta, ¿qué va a pasar? Se van a activar, bueno, se van a inhibir mecanismos de la traducción, ¿ok? Entonces va a evitar que se acoplen los ribosomas para que se traduzca ese RNA mensajero. La mayoría de los microRNAs utilizan este mecanismo de inhibición de la traducción y pocos de la degradación. Y bien, los microRNAs pueden participar en casi todos, o yo diría en todos los procesos celulares, porque se ha identificado que más del 60% de los genes codificantes de proteínas humanas albergan sitios blancos de microRNAs predichos. Es decir, pues los microRNAs pueden regular casi todo. ¿De acuerdo? Y bien, en estudios previos realizados por un servidor, encontramos que estos microRNAs, bueno, se estudiaron
diversos microRNAs, como el microRNA 143, el microRNA 223 y el microRNA 342. ¿Y qué encontramos en estos? Cuando las ratas, este estudio es experimental, perdón, cuando a las ratas les damos una ingesta de fructosa al 20% en el agua de beber, simulando la ingesta de bebidas azucaradas en el humano, el 20% simula que estamos tomando 2 latas de refresco al día. Y las ratas se los dimos durante 8 semanas, que son 2 meses. Esto indica que una rata, un año de, bueno, un mes humano son 3 años en las ratas. Entonces, las ratas estuvieron expuestos a nuestro equivalente a 6 años, ¿ok? Durante todos los días. Y analizamos estos microRNAs tanto en vesículas extracelulares del plasma de estas ratas y en el tejido adiposo, ¿ok? De estas ratas. Y encontramos que el microRNA 143.5P se encontraba incrementado tanto en las vesículas del plasma como en el tejido adiposo. ¿Por qué es muy importante ese microRNA? Han habido estudios emergentes o nuevos han elucidado papeles de este microRNA en el metabolismo de lípidos, dado que regula genes como el ácido graso sintasa y la lipoproteína lipasa, los cuales son muy importantes, uno para el ingreso de lípidos a las células y otro para la síntesis, ¿no? Para la producción de ¿cómo se llama? Nuevas cadenas de ácidos grasos. En este caso, tenemos al MIR 223, que está muy bajo expresado tanto en disminuye su expresión en vesículas extracelulares del plasma de las ratas, al igual que disminuye la expresión en el tejido adiposo. Este microRNA está asociado con procesos como la resistencia a la insulina, la adipogénesis, y vemos que está disminuido. Entonces, esto nos quiere decir que pues hay una alteración tanto en el tejido adiposo como en su señalización. Y ahora les presento datos que aún no están publicados, que este artículo se está todavía cocinando, pero encontramos algo muy interesante. En 92 niños analizados con normopeso y con obesidad, cuando los juntamos todos y los categorizamos con alto ingesta de azúcar añadida y baja ingesta de azúcar añadida, encontramos que este microRNA se encuentra elevado, el 143.5P. Pero cuando los categorizamos en peso normal y obesidad, aquí los niños con peso normal que tienen alta ingesta de azúcar añadida, nuevamente encontramos elevado con respecto a sus contrapartes de bajo consumo. Pero los niños que tienen obesidad, pues no encontramos un cambio significativo en los niveles del MIR 143.5P. Y cuando medimos el microRNA 223.3P, encontramos elevada su expresión en estas tres condiciones, en todos los niños, en los niños con peso normal y los niños con obesidad. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que el aumento del 1143.5P puede ser un biomarcador temprano sobre que se están regulando procesos moleculares que se favorezcan la lipogénesis, aunque todavía no hay un biomarcador claro así de que este niño ya tiene dislipidemias, pero al determinar este microRNA elevado se pudiera o puede ser un biomarcador temprano plausible sobre que este niño posiblemente en un futuro va a tener dislipidemias. Y en el caso del 223, pues que se encuentre incrementado nos quiere decir que está generando también un proceso compensatorio contra la resistencia a la insulina. Porque estudios previos han demostrado que cuando niños que tienen resistencia a la insulina se encuentra disminuido. Y en nuestra población de niños también hay una cierta población que tienen resistencia a la insulina, pero no encontramos cambios significativos, por lo que este microRNA puede estar elevado para compensar, como que lo protege del desarrollo de la resistencia a la insulina. Bien, como conclusión, sabemos que la obesidad infantil inicia antes de que sea clínicamente evidente
con alteraciones metabólicas y moleculares tempranas. La alta ingesta de fructosa es un factor asociado con cambios tempranos vinculados al riesgo cardiometabólico. El estrés del retículo endoplásmico, ATF4, el largocodificantes y los microRNAs emergen como elementos claves en estos mecanismos iniciales. Y identificar estas señales podrán mejorar la detención temprana y la prevención del daño cardiometabólico. Y como reflexión, la obesidad no empieza donde se ve, comienza con alteraciones metabólicas y moleculares tempranas que hoy representan una oportunidad para comprender, detectar y prevenir de manera más oportuna el riesgo cardiometabólico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Y sobre todo lo que nos acabas de platicar, ya que está enfocado sobre todo a un gran problema de salud pública que lamentablemente pues la población mexicana tenemos muy arraigado y además en auge, ¿no? Año con año la obesidad infantil, obesidad en adultos y todas las enfermedades metabólicas que lleva consigo este gran problema. Entonces, vamos a pasar a una sesión de preguntas, dudas, comentarios. Y justamente esta era una pregunta, ¿no? Que más bien preguntarte si nos podías compartir tus modos de contacto, que ya lo estamos visualizando. Y supongo que por lo que dice, si aceptas alumnos de licenciatura, Sí, posgrado, colaboraciones, de todo, postdoc en de tu línea de todo. estudio. Perfecto. Entonces, igual para quien nos está siguiendo por Zoom, en Facebook, en YouTube y quienes verán más adelante en otras redes la grabación, pues que tengan la información a la mano. Para quien nos sigue por Zoom, si tienen alguna pregunta, alguna duda para el doctor, si pueden encender su micrófono y hacerla mientras yo voy revisando. Ok. De las preguntas que tenemos, doctor. ¿Por qué es más peligrosa la fructosa que la sacarosa? Bueno, no es que sea más peligrosa. De hecho, la sacarosa pues también tiene fructosa, pero cuando lo consumimos en jarabe de maíz alta fructosa, estamos consumiendo por la misma cantidad más fructosa. ¿Por qué? Porque en sacarosa es por una molécula de glucosa, una molécula de fructosa. Pero cuando consumimos el jarabe de maíz fructosa, no estamos consumiendo esa regla, estamos consumiendo más fructosa por cada gramo o mililitro de este jarabe. Pero en sí, consumir estas dos azúcares, pues de manera crónica y alta, genera el mismo impacto metabólico. Ok, muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿MEG3 puede considerarse un biomarcador temprano o un blanco terapéutico en patologías metabólicas? Bien, bueno, estamos incursionando en buscar biomarcadores tempranos y que estamos, bueno, en mi investigación estoy proponiendo MEC3. ¿Por qué? Porque, bueno, con respecto al consumo de fructosa, la fructosa está diseñada no para producir energía, sino para almacenar energía. Nosotros evolucionamos para almacenarla, no para generar energía. Entonces, como mencioné anteriormente, pues MEC3 está muy asociado con la lipogénesis hepática. Entonces, yo lo estoy proponiendo como un marcador temprano porque antes de que aparezcan todas estas alteraciones metabólicas, podemos ver que si está disminuido MEC3, ya puede haber una alteración subclínica de pues de la acumulación de lípidos tanto en el hígado como en circulación. Ok, muchas gracias, doctor. Ok.
¿La fructosa solo se relaciona con aumento de peso o también con diabetes, hígado graso y triglicéridos altos? Ah, se asocia con todo eso. Porque antes, cerca del año 1970, cercano de eso, se consideraba que era el azúcar de los diabéticos, porque Sí, no mostraba cambios en los niveles de glucosa cuando se consumía. Decía, ah, mira, el consumo de azúcar está muy rico, todo, y no hay modificaciones pues en mis niveles de glucosa. Pero ya aumentando su consumo todos los días, pues no aparecía primero las alteraciones de glucosa, sino las dislipidemias, que estas dislipidemias ya conducía a la alteración del metabolismo de la glucosa. Entonces, por eso antes decía, ah, el azúcar milagro, pero ahorita ya es muy peligroso. No, claro. bueno, no es peligroso, es cómo la consumimos, ¿no? Sí, pues ahí está la frase, ¿no? De Paracelso, todo es veneno o todo es un medicamento. O como dice la canción creo que es Siddhartha, no me acuerdo cuál es, pero dice que el veneno no mata, sino la cantidad, ¿no? Exactamente también. Mira, tenemos otras preguntas. ¿Existe otro azúcar o carbohidrato que genere los mismos problemas que la fructosa? Pues que yo tenga entendido, pues podría ser, bueno, similares son los edulcorantes no calóricos, estos famosos que pues engañan a nuestro sistema, ¿no? Que como desde la patibilidad de dulce el organismo empieza a secretar grandes cantidades de insulina. Entonces, la insulina es una enzima anabólica, te hace crecer. Entonces, empieza a producir lipogénesis, empieza también a generar glucosa, empieza a generar, ¿cómo se llama? Pues lípidos, y a la larga, pues tiene el mismo daño que Claro, la fructosa. Pero ahí sí hay estudios, no tan recientes, pero de que pues solo genera disbiosis en la microbiota y no se ha encontrado que sea cancerígena. Solamente hay un estudio en ratones que se dieron cantidades inhumanas de consumo de estos edulcorantes no calóricos y generó cáncer de intestinal, cáncer de colon, pero son cantidades que nunca va a consumir un humano. O sea, ok, no la va a alcanzar jamás. ok, doctor. Y la última pregunta, ¿está regulado el uso de la fructosa en alimentos? No, pero no está No. regulado, solamente la regulación que hay, pues es la de los sellos, ¿no? Que te dice, hay este alimento es alto en calorías o en carbohidratos, azúcares, ¿no? De Sí, hecho, si se pueden dar cuenta, si ven las galletas saladas, son horneadas, si se ven en su composición, también tienen jarabe de maíz de alta fructosa y son saladas, ¿no? Pero no hay una regulación como tal para decir, no hay un tope de uso de este jarabe de la fructosa para estos alimentos, no. ok. Sí, justo, ¿no? Nada más los famosos sellos, pero ya es a criterio de cada uno. Aún así estamos Sí. viendo el sellote y las calorías que aportan y para adentro, ¿no? Entonces, también es un poco de mentalidad o de cultura más bien, ¿no? El Sí, autocuidado. de hecho, si uno se pone, bueno, hay un estudio en el 2016 a través de HPLC que identificaron la cantidad de azúcar que tienen las bebidas, una bebida mexicana y muchas bebidas de Estados Unidos. La mexicana, la Coca-Cola mexicana, solo contando la fructosa, porque también tenemos que contabilizar la glucosa, ¿no? Claro, Pero solo contando la glucosa, la fructosa tiene 11 gramos por cada 100 mililitros de fructosa. Y sí, para su servidor a veces se toma un refresco de 600 mililitros. Entonces estoy tomando solo de fructosa, quitando la glucosa, 66 gramos, sí, cuando la recomendación de la OMS
dice que debe ser menos de 50 gramos al día. Solo con un refresco ya estoy pasando lo recomendado. Pero no tomo el refresco, también tomo la galletita, el pancito. Exacto. Entonces, el mexicano en promedio consume 120 gramos a 200 gramos de fructosa al día, Y luego pero no se ve. súmale, sí, en algunos, pero luego suma Sí, nuestro sedentarismo también. sí, sí. Entonces ahí tiene, Sí es, o sea, uno no lo ve, pero ya cuando te adentras o te da curiosidad, te asustas de la cantidad claro. de azúcar que estamos comiendo. Y obviamente uno trata de tener su vida saludable, solo dejando de consumir refrescos y pancitos así, sin hacer dieta, cambios Ok. morfológicos, así rápidamente. Sin refresco y sin pan. Es lo que, bueno, y, y pa- Eh, ¿no? no te escuchamos lo último que mencionaste, doctor. Sí, ¿ya me escuchan? Ya se escucha. O sea, de que, o sea, retirando eso de la dieta, Sí. se obtienen muchos beneficios a la salud, reduciendo pues la masa grasa, más energía, mejor calidad de sueño. Y también está reportado que consumir grandes cantidades de azúcar favorece a la depresión. Ok. Entonces, pues también pues, está asociado a muchas cosas, ¿no? Y ve, y en teoría tendría que ser diferente, ¿no? Porque el azúcar pues te da, según felicidad, te pone contento, ¿no? Entonces, tampoco es tanto así. Exacto, sí, hace muchas cosas. Y entonces, Sí. no hay que, pues, minimizar, simplemente hay que regular su consumo. Un refresco chiquito a la semana no hace daño. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas? Tú, por ejemplo, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Que quitando pan, refrescos, sí hay un cambio. Pero obviamente hay alimentos que, como lo mencionabas aquí en los endulcorantes, dejando de consumirlos también se puede evitar, obviamente, todos estos problemas que desencadenan. O también sería pertinente, por ejemplo, que a la gente se le diera a conocer, oye, el edulcorante es bueno de cierta manera, pero también te puede originar esto. Ok, bueno, yo siempre he dicho, bueno, a través de que empecé a estudiar esto, desde la licenciatura, eh, yo sí, el consumo de azúcar no es malo. O sea, yo considero que el azúcar de los edulcorantes no calóricos son más dañinos que la misma azúcar. ¿Ok? Entonces, yo siempre he dicho que sí consume azúcar, pero no tanta. O sea, ¿no? Si te Exacto. gusta el café con 4 cucharadas de azúcar, pues ponle una. Y ya las siguientes ya no le pongas azúcar. O sea, también los edulcorantes calóricos, ya me dejé de escuchar, ¿verdad? No, ya te escucha. Engañan al organismo. Entonces activan vías que no, que promueven estas alteraciones. Entonces, pues eso es una máscara, ¿no? Una máscara así de, sí, no, no son, tiene 0 calorías, pero sí activa mecanismos en el organismo que a la larga, pues tienen el mismo efecto o peor que pues las azúcares que estábamos hablando, como la sacarosa. No promuevo su consumo porque es difícil. Sí, Es difícil en esta sociedad, en nuestra sociedad, dejar de consumirlo. Es muy difícil porque claro. sales a la esquina, ahí venden, ¿no? Sí, Refrescos, pancitos y todo, ¿no? Y está muy accesible. Por eso, sí, exacto. por eso pues la obesidad tiene un factor social también, Sí, porque también los traslados a los trabajos, ¿qué te es más fácil? Un gansito y un refresco, porque no me da tiempo de claro. desayunar. O sea, y también es más social, muy, muy social, Sí, también ambiental, pero yo considero que esos dos factores son muy importantes, no discriminando lo epigenético y genético, claro. pero son factores muy importantes.
que Sí, hay que controlar. claro, sí, no todo, acción pues tiene su consecuencia. Y obviamente lo que vemos, que es el consumo, ¿no? De las harinas, carbohidratos, tiene su repercusión a nivel molecular, entonces pues todo va de la mano, solo que pues tiene un orden, ¿no? Todos como sociedad podemos ver el fenotipo del genotipo de la enfermedad. Entonces, sí, todo va de la mano. Y, por ejemplo, te iba a preguntar algo y se me acaba de ir. A ver, si me acuerdo. Mientras te menciono que hay igual un saludo aquí que ponen en la transmisión. Saludo, genial, le ponen ahí genial, Alonso González. Entonces, igual para Gracias, comunicarte, ¿no? Que gracias. tu charla estuvo genial. Y estoy tratando de acordarme lo que te iba a preguntar, que ya se me fue la onda, ¿no? Pero bueno, ya después tal vez te pregunto, Sí, porque sí claro. se me olvidó completamente. Voy a compartir pantalla, doctor, por favor. Sí, sí, voy a ver, déjame. A ver, creo que ahí quedó. Ahí está. SciTech In otorga la presente constancia al doctor Adrián Hernández Díaz Couder por su charla de difusión científica titulada La obesidad no empieza donde se ve. Señales moleculares tempranas del riesgo cardiometabólico, realizada el día 21 de abril a través de Zoom en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo para escucharme. Con mucho gusto, doctor. Y con esto llegamos al final del programa del día. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube y no se pierdan ninguna charla, así como las actualizaciones. Asimismo, si es de su interés y se perdieron alguna, la puedan volver a disfrutar. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buena